para poder abrir la palabra del Señor y pensar en lo que Él tiene para nosotros. Nos ha dejado en su palabra estas historias que estamos leyendo en el libro de Isaías. Así que los invito a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 8. Vamos a pensar este pasaje en esta tarde. Es un pasaje donde tenemos varios aspectos. Así que abrimos ahí. Isaías capítulo 8. Vamos a ir leyendo este capítulo, que son 22 versículos, leyendo párrafo a párrafo, y luego vamos a compartir un pensamiento final con relación a este pasaje que trata diferentes aspectos. Recordamos que estamos leyendo este libro del profeta Isaías, profeta que profetizó en Judá y en Israel, el pueblo, ¿no? Esta nación que estaba dividida en dos grandes reinos, ¿se acuerdan? En este momento el que estaba reinando en Judá era el rey Acaz, como vamos a ver, y hemos estado pensando en este libro, ¿no? Cómo Dios una y otra vez estuvo hablando a su pueblo. Es maravilloso, ¿no? Porque la Biblia, texto inspirado por Dios y que nos revela su voluntad, nos muestra estas historias. Como decíamos el domingo pasado cuando hablamos, cómo Dios una y otra vez está insistiendo y buscando al hombre para que el hombre se vuelva de todo corazón a Él, ¿no? Pero muchas veces nosotros, rebeldes como somos, bueno, decidimos no confiar en el Señor, ¿no? Así que dice el capítulo 8, versículo 1. Vamos a pensar en vamos a dividir el pasaje en distintos versículos y vamos a comenzar leyendo del 1 al 4. Dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal As-Baz. Y yo tomaré para mí por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Entonces me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal As-Baz. Qué nombre, ¿no? Llamarse Maher Salal As-Baz. Este era el hijo de Isaías, ¿no? Versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados delante del rey de Asiria. En estos primeros 4 versículos, el libro del profeta Isaías nos habla de una señal que Dios le va a dar nuevamente a su pueblo. Y es la señal de otro niño, ¿no? Si recordamos en el capítulo 7, Dios le había dado un hijo a Isaías, capítulo 7, versículo 3, ahí si miramos para atrás. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Searjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo del batanero. Así que Isaías tenía un hijo que Dios le había dado por señal al pueblo. Recuerden que los profetas, cuando profetizaban, cuando hablaban de las cosas futuras en aquel entonces, el pueblo siempre exigía señales, y Dios daba estas señales. Y en este caso Dios utiliza 3 niños. Es interesante porque Dios utiliza 3 niños para darle señal al pueblo. Recordemos que Judá en ese momento, Jerusalén, el reino del sur, Jerusalén estaba siendo amenazada por Damasco, por los sirios. Se habían juntado estos pueblos para atacar a Jerusalén y para atacar a Judá.
Pero Dios estaba una y otra vez diciendo a través del profeta Isaías que confiaran en el Señor, que eso no iba a suceder. Y para eso Dios mandaba señales, ¿no? Porque cuando Dios habla, Dios dice la verdad, ¿no? Dios no miente, podemos confiar plenamente en su palabra. Y aquí aparecen 3 niños. Aparece este primer niño en el capítulo 7, que se llamaba Sear-Jasub, ¿no? Que significa el remanente volverá, ¿no? Es un lindo nombre, el remanente volverá, un nombre de esperanza, que el pueblo debería de confiar en eso. Pero, como sabemos, Judá y su rey Acaz no estaban confiando en el Señor, sino que estaban confiando en tener alianza con los asirios, con otros pueblos, para buscar ser defendidos de estos ataques por ese otro pueblo y no confiar en la palabra del Señor. Pero acá el Señor envía otro mensaje más y bueno, le dice a Isaías en esos primeros versículos que tomara una tabla, que llamara por testigos al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías, y que escribiera en esa tabla ese nombre, Maher Salal Asbaz, que significaba pronto el botín, ¿no? O sea que lo que le estaba diciendo Dios es que ese pueblo que estaba atacando a Judá, pronto iba a ser derrotado. Lo que tenía que hacer el pueblo, ¿qué simplemente tenía que hacer? Volverse a Dios, volverse de corazón. No solamente el rey acá, sino todo el pueblo, volverse y confiar en el Señor. Y entonces el Señor iba a traer liberación. No necesitaban buscar apoyo en otros pueblos, porque Dios le había dado también el nombre de otro niño que había nacido y que habla, ahí sí escatológicamente o con relación al futuro, de un niño que iba a nacer, ¿no? Mucho tiempo después, unos 700 y pico de años después, que era nuestro Señor Jesucristo. Y ese niño, ¿se acuerdan? Ese nombre de ese niño es Emanuel, Dios con nosotros. Hay 3 nombres acá de 3 niños que entran en juego. Dios con nosotros. Y a pesar de todas estas señales, el pueblo y sobre todo el rey Acaz elegía no seguir al Señor, no volverse a Él. Entonces, en el versículo 3, entonces, bueno, me llegué a la profetisa, la cual concibió su esposa, ¿no? la esposa de Isaías, y le dio a luz un hijo, y bueno, y le puso por nombre Maher Salal Asbaz, que significaba pronto está el botín. O sea que ese pueblo que estaba amenazando a Judá iba a ser, Dios iba a tomar cuenta de él, y Judá no iba a ser atacado. Porque antes que el niño, dice, sepa decir, versículo 4, Padre mío y madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados delante del rey asirio. Versículo del 5 al 8. Vamos a ir leyendo estos pasajes para explicarlo, porque es un poco, a veces, complicado de entender. Y aquí tenemos otro mensaje del profeta Isaías, ¿no? Y siempre vamos a ir volviendo sobre lo mismo, sobre el llamado de Dios a tener confianza en Él, a tener plena confianza en Él. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo en las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Recuerdan que Acaz estaba haciendo alianza con Resín, con el hijo de Remalías, para tratar de defenderse de este pueblo que lo estaba por atacar. Dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, versículo 7, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y copiosas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual desbordará todos sus ríos e invadirá todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, anegando a su paso hasta la garganta, y extendiendo sus alas, abarcará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Y acá el profeta utiliza otra figura, ¿no?
utiliza un contraste, el contraste entre las aguas, dice ahí, ¿no? Y otra vez poniendo delante de nosotros y delante del pueblo, Dios le da el profeta le da, ¿no?, al pueblo estas dos figuras, de que el pueblo tiene la posibilidad de escoger entre las aguas de Siloé que corren mansamente, y acá aparentemente el profeta estaba haciendo referencia a un acueducto que llevaba agua a la ciudad de Judá, ¿no?, y que partía desde un lugar que se llamaba Gijón, lugar donde habitualmente se ungían a los reyes en aquel entonces. En Primera Reyes, capítulo 1, hay una referencia allí. En esa zona donde corrían estas aguas mansas, desde Siloé, eran los lugares donde eran ungidos los reyes. Allí, por ejemplo, fue ungido Salomón, ¿no?, años antes. Recordemos, ¿no?, el hijo de David. Y Dios los vuelve a poner de nuevo delante de esta situación a través del profeta. Ustedes están dejando de escoger las aguas de Siloé que corren mansamente. En otras palabras, lo que está diciendo es, se están olvidando de las promesas que yo le hice a David. O sea, recuerdan que Dios le hizo promesas a David, que David iba a reinar eternamente, ¿no?, que su reinado no iba a tener fin. Obviamente que esa promesa, que se va a tener cumplimiento plenamente en Cristo, pero si el pueblo reaccionaba en ese momento y confiaba en las promesas que Dios le había dado a David, y podemos pensar incluso en los salmos que David escribió, la experiencia espiritual que tenía David con Dios, si el pueblo se volvía de todo corazón a David, a las promesas davídicas, entonces Dios iba a prosperarlos y a sacarlos adelante. Y en este contraste está eso, entre o escoger la paz, las aguas tranquilas de Siloé, o aliarse contra el enemigo, que eran los asirios, que era lo que buscaba el rey Acaz. ¿Para qué? ¿No? Para tener como consecuencia, ¿qué cosa? Dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y copiosas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual desbordará todos sus ríos e invadirá todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará, pasará adelante, anegando a su paso hasta la garganta. El pueblo tenía que escoger entre volverse a Dios, entre las aguas de Siloé tranquilas, o el rugir del río Éufrates. Recuerden que el río Éufrates estaba en la zona, del dominio del imperio asirio, que después pasó a ser el imperio babilónico, y que después ahí el pueblo de Israel terminó siendo también llevado cautivo, justamente por la rebeldía de su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí voy llevando en esta tarde, y voy a terminar después dando la conclusión de este mensaje, pero lo que yo quiero llevar en esta tarde es a pensar que Dios siempre nos pone a nosotros en el dilema, en la disyuntiva de escogerlo a Él o escoger el mundo. Escogerlo a Él o escoger el enemigo. Escogerlo a Él o escogernos a nosotros mismos. Tomar las decisiones fundadas en las promesas del Señor, o tomar decisiones en mi vida fundadas en mi propia sabiduría y en mi propio conocimiento. Una y otra vez Dios está llamando a su pueblo y lo está poniendo delante de este dilema, ¿no?, de esta disyuntiva, que creo que es la gran disyuntiva del ser humano, del inconverso y del creyente también. Porque constantemente nos estamos enfrentando a esta realidad de escoger a Dios o escogernos a nosotros mismos, o la voluntad de Dios o mi propia voluntad, ¿no? Y la Biblia muestra esta realidad. Y el profeta una y otra vez está hablándole, ¿no? Dios está hablando a través del profeta a su pueblo y especialmente al rey y a todo el pueblo esta verdad, ¿no? Y utiliza este contraste tan tremendo, ¿no?, y tan visible de estos dos ríos, ¿no?, de la tranquilidad o de la paz, que era escoger ese acueducto de Siloé, esas aguas mansas. Y cuando uno escoge al Señor, uno tiene paz, ¿no? Quizá las circunstancias de nuestra vida pueden ser un alboroto, o puede estar, ¿no?, porque el mundo o las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida pueden ser plenas de dificultades, pero cuando uno escoge al Señor y hacer su voluntad, está escogiendo la paz, está escogiendo la tranquilidad.
¿no? Está apostando por la paz, por la tranquilidad. A pesar de que Asiria me ofrezca el rugir del río Éufrates y su grandeza aparente, pero Dios le dice al pueblo, esa grandeza de ese río Éufrates se va a inundar de tal manera que se va a volver contra ustedes y los va a arrasar totalmente. Y fue lo que terminó pasando, porque el imperio asirio termina arrasando, ¿no?, a Israel, al reino del norte, ¿no?, y luego también a Judá, y bueno, luego Judá también termina siendo llevado por el imperio babilónico, ¿no?, que fue posterior a esto. Pero qué bueno esto que al final del versículo 8 aparece esta expresión maravillosa, ¿no?, y que tiene relación con el Señor, ¿no? Dicen los entendidos que esta expresión final que dice, y extendiendo sus alas abarcará la anchura de tu tierra, oh Emanuel, acá en este mensaje que presentaba este contraste, Dios a través del profeta le está diciendo a su pueblo, le está recordando el nacimiento de ese niño, Emanuel, que significa nada más y nada menos que ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y en ese dilema que tenemos, hermanos, en nuestra vida, siempre tenemos que escoger por Dios, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Dios es aquel que está garantido con nosotros, ¿no?, aquel que es garante de nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿no?, en las decisiones de nuestra vida a poder escoger por Él, aunque a veces podamos tener una pérdida, ¿no? El Señor habló de la ganancia a través de la pérdida. Y bueno, a veces uno tiene que perder cosas para ganar a Cristo, como decía Pablo, ¿no? Y esa es la gran disyuntiva. Esta idea, ¿no?, de protección de Dios, a pesar de las circunstancias, de que Dios iba a estar con ellos, aparece, por ejemplo, en el Salmo 91, versículo 4. Ahí, si quieren, podemos leer esta idea de la protección de Dios a través de sus alas. Salmos 91, 4. Podemos leer, conocemos casi de memoria este Salmo 1, 2 y 3 y 4. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice Jehová, esperanza, dice a Jehová, o sea, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué es lo que dice? Dice a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este es el Dios que clamaba una y otra vez a través del profeta Isaías. Versículo 9 y 10. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Versículo 10. Trazad un plan y fracasará. Proferid palabra y no se cumplirá, porque Dios está con nosotros. Estas palabras fueron dichas por el profeta. Y estas palabras, podemos pensar, deberían de haber sido las palabras del pueblo en aquel entonces. Esto debería ser la oración o el cántico o el mensaje del pueblo y del rey Acaz y de todo el pueblo en aquel entonces. Esta verdad de que por más que los pueblos se reúnan contra el pueblo de Dios, ¿no?, iban a ser quebrantados, ¿no? Acá no solamente el profeta está hablando de los asirios, o de los de Damasco, o los de los filisteos, que eran todos estos enemigos, ¿no?, sino que está hablando de todas las naciones. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Trazad un plan y fracasará. Proferid palabra y no se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Quizás había israelitas en aquel entonces que, ¿no?, porque pensemos que si bien el pueblo de Israel en su gran mayoría estaba dando las espaldas a Dios,
seguramente Dios siempre tenía, porque también Isaías lo dice, Dios siempre tenía un remanente de su pueblo ahí, ¿no? Gente que confiaba en el Señor. Y estos versículos, el 9 y 10, nos habla de la fe que el pueblo tendría que tener en Dios, pero que en realidad no estaba teniendo. Ese debería ser el cántico del pueblo, pero no estaba sucediendo eso, ¿no? El pueblo y el rey estaban dejando de lado al Señor y volviéndose, entre otras cosas, como vamos a leer más adelante, a los adivinos y a los agoreros, ¿no? En lugar de buscar al Señor. Versículo 11 al 15. Porque Jehová me dijo de esta manera, con su mano fuerte sobre mí, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciéndome, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por peña de escándalo y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos entre ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados y serán atrapados y apresados. En aquel entonces, ven, en estos versículos se nos habla que en aquel entonces también había, como hoy en día, ¿no? Esas teorías conspiranoicas, digamos así. Hoy en día se habla mucho de conspiraciones, ¿no? ¿no? Hay acontecimientos mundiales a veces raros que infunden temor a la gente y la gente empieza a hablar, bueno, de conspiraciones y, ¿no? Hay como unas cuestiones, no sé si han visto en las redes, ¿no? Tendemos a pensar a veces en esas cosas, ¿no? A tener miedo de la realidad que estamos enfrentando, no solamente a nivel del mundo, sino también de nuestras propias realidades individuales que tenemos de nosotros. Tenemos tendencia a tener miedo, pero de lo que nos está pasando, miedo al futuro, miedo a, ¿no? determinadas circunstancias que puede estar pasando en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que dice acá? El profeta dice que Dios le dijo a él, ¿no? Me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciéndome, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengan miedo. Cuando uno retira la confianza en Dios, ¿qué es lo que siente? Miedo. El creyente que confía en el Señor puede estar plantado frente a las circunstancias que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque está confiando en aquello que es seguro, en aquello que sabemos que busca el bien para nosotros, que es nuestro Señor, ¿no? En aquel que tiene un propósito para nuestra vida. Pero el pueblo estaba prestando atención a qué cosa, a las circunstancias que lo estaban rodeando, ¿no? Y llamando, ¿no? Teniendo miedo de todas esas conspiraciones, ¿no? Incluso en aquel entonces, muchas veces, no solamente le pasó a Isaías, sino que le pasó a Jeremías, que la propia palabra profética dicha por los profetas era tomada como que en realidad eran conspiraciones de parte, ¿no? de otros dioses y no le hacían caso a los profetas de Dios e incluso seguían a otros profetas. Eso le pasó a Jeremías. Jeremías profetizó toda su vida, Israel nunca le hizo caso, ¿no? Isaías también enfrentaba esta situación. Era muy común que ante la prédica de la palabra y el mensaje de Dios, los reyes y las personas, ¿no? que no querían confiar en el Señor ni obedecerle, bueno, decían, no, este está hablando contra nosotros, está trayendo conspiraciones. Pero Dios le dice a Isaías, no sigas el camino que está siguiendo este rey, Acaz y tu pueblo. ¿Por qué? Porque, dice el versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Versículo 14, entonces será, dice, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por piedra de escándalo y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos entre ellos tropezarán y caerán, y serán quebrantados, y serán atrapados y apresados. Versículo 16 al 18. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos,
Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Dicen los entendidos que en este momento Isaías decide callar y cerrar su boca y comenzar a escribir junto con sus discípulos, porque los profetas en aquel entonces tenían discípulos, tenían personas, ¿no? Que después también terminaban muchas veces siendo profetas, o sea, tenían escuelas proféticas de enseñanza, y Isaías cierra su boca en este momento y comienza y da una orden a sus discípulos que comiencen a escribir todas estas verdades, todas estas palabras que Dios había dicho, y no solamente eso, ¿no? Además, digamos, de las señales de los hijos, yo y los hijos que Dios me dio, dice Isaías, texto que después es usado en Hebreos también con relación al Señor Jesucristo, proféticamente y maravillosamente, pero Isaías cierra su boca, se separa del camino que estaba siguiendo el rey y el pueblo, que en lugar de confiar en Dios, confiaban en estas teorías conspiranoicas y seguían buscando la alianza con otros pueblos para buscar ayuda y no en el Señor. Él calla y dicen algunos que quizás sus discípulos y Isaías, quizás ahí comienza a escribirse este libro maravilloso que hoy tenemos en nuestras manos, ¿no? Empiezan a dejar testimonio de todas estas cosas que Dios les había dado. El silencio del profeta, ¿no? El mensaje entregado y la espera de la reacción, ¿no? Esto me hace pensar, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos, predicamos el mensaje del Evangelio, hablamos a la gente, testificamos, la gente ve lo que Dios es y hasta experimenta a veces bendiciones de Dios, pero bueno, uno a veces, la dureza del corazón del hombre, ¿no? Que ante la evidencia muchas veces de Dios, de un Dios que obra, de un Dios que bendice, decide no seguirlo, ¿no? Y a veces nos pasa a los creyentes también, ¿no? Que ante la evidencia, ante la promesa de la palabra de Dios, muchas veces decidimos no obedecer a nuestro Señor. Fíjense que en el versículo 19 y 20 nos muestra un panorama muy triste y oscuro. Ya vamos terminando. El capítulo dice: y cuando os digan, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran y visean, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? Mire, ¿a quién estaba consultando el pueblo? Estaban consultando a adivinos, a encantadores, a brujos, lo que se llama la necromancia, hablando con los muertos, ¿no? Ahí estaban poniendo su confianza. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿No? Cuando Dios hace estas preguntas, realmente calan el corazón, ¿no? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Tenían al profeta allí, ¿no? Nosotros tenemos la palabra del Señor y muchas veces nos apoyamos en otras cosas, ¿no? Es un mensaje también para cada uno de nosotros. Y el versículo 20 es muy fuerte, dicen que es como una señal de guerra, una contraseña de batalla a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿no? Esto nos habla de la ley y la obediencia al Señor como testimonio de lo que realmente ocurre en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Este texto nos habla de eso, ¿no? A la ley y al testimonio. ¿Queremos ver si una persona realmente está confiando en el Señor? Bueno, miremos, ¿no? O si esa persona realmente es creyente, está confiando en el Señor, miremos su conducta frente a la palabra de Dios y cómo reacciona a la palabra de Dios, a la ley y al mandamiento, y al testimonio y a la obediencia a la palabra de Dios. Porque decir que somos creyentes, podemos decirlo, ¿no? Pero realmente aquella persona que tiembla ante la palabra del Señor y lo toma en cuenta, ese realmente es el verdadero soldado que está siendo llamado a la batalla, ¿no? Porque esto es como dicen que algunos que esta frase es como una contraseña de guerra, ¿no? A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido.
Y el versículo 21 y 22 nos muestra de forma futura lo que iba a terminar pasando en este pueblo, que Dios una y otra vez dio señales, dio niños, ¿no? Dio palabra, pero este pueblo dio las espaldas al Señor. ¿Y qué iban a pasar? Y esto pasó, porque el reino de Asiria invadió todo, y dice versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Acá nos está hablando de la dureza del corazón de muchos del pueblo, ¿no? Vuelvo a decir que dentro del pueblo de Israel había gente temerosa de Dios, ¿no? Y si bien Dios, no olvidemos esa perspectiva, ¿no? Si bien Dios muchas veces enviaba juicio sobre su pueblo, pensemos eso, cuando uno lee la Biblia uno ve que Dios muchas veces, y en este caso, envía a otros pueblos en señal de juicio sobre su pueblo. Pero siempre Dios, siempre dentro del pueblo de Israel, siempre había personas que temieron al Señor. Y las personas que temieron al Señor siempre experimentaron la misericordia y la gracia de Dios. Y siempre experimentaron esta promesa de Dios con nosotros, ¿no? Una cosa es la visión que uno ve de Dios tomando decisiones sobre su pueblo. Pero uno puede mirar al creyente individual, y el creyente individual, Dios es fiel a su promesa al creyente que se mantiene fiel a Él, a pesar de las circunstancias. Se seguía, en otras palabras, se siguió cumpliendo esta promesa, Dios con nosotros, esa idea de mi Dios personal, que yo confío y vivo con Él y me relaciono con Él, se siguió cumpliendo a pesar de que los invasores vinieron y arrasaron con todo el pueblo. Sí, se siguió cumpliendo, porque Dios siempre es un Dios personal y ha estado personalmente en todas las circunstancias con cada uno de sus hijos, en los creyentes, en toda la historia. A pesar de los juicios que se ejecutaban, ¿no? Dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en densas tinieblas. Así terminó Israel. Así terminó Israel. Devastado en tinieblas. Terminaron cautivos, después regresaron. Pero todas estas tinieblas, este capítulo 8 termina en tinieblas, y el capítulo 9 que vamos a pensar después, arranca con tinieblas, pero en esas tinieblas Dios, ¿quién envía? Gran luz. ¿Y qué vuelve a enviar? Un niño, para traer luz a las naciones. Nuestro Señor Jesús, el verdadero Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Termino, hermanos, con este pensamiento. Nuestra vida siempre se dirime en dos dilemas. Así le puse, o podemos ponerle como nombre a este mensaje, los dos dilemas. Uno es el dilema de la gracia. Hemos pensado en los capítulos anteriores la gracia de Dios, bendiciendo a su pueblo, abonando la tierra para que fructificara, como pensábamos, como la vid. ¿Y qué encontró Dios? Uvas silvestres. La pregunta es, nosotros también, nuestra vida, ese es uno de los dilemas del creyente, ¿no? Esa es una de la bifurcación, porque Cristo, al inconverso, pero al creyente también, siempre nos plantea una disyuntiva, este dilema. Uno es el dilema de la gracia. He disfrutado del perdón de Dios. Dios me llena de bendiciones. Soy salvo por la fe en Cristo. Soy hijo de Dios. ¿Cómo voy a reaccionar a esa verdad maravillosa que he experimentado? Que soy hijo de Dios, que soy perdonado, que Dios me bendice diariamente, me da la vida y todo lo que tengo por su gracia. La disyuntiva es, ¿cómo voy a vivir esa gracia? ¿Voy a vivir
viviendo una vida de cualquier cosa, haciendo lo que yo quiero y abusando de esa gracia de Dios, de esa libertad que he ganado en Dios, o por amor al Señor decido vivir en obediencia a Él y llevar una vida agradable a Él, moral y éticamente en todos los aspectos de mi vida. Siempre se nos plantea eso. Pero también al creyente, y acá lo vimos en este capítulo, una y otra vez Dios nos llama a otra realidad que tenemos que enfrentar cada día en nuestra vida. Y es este dilema o esta disyuntiva de la fe, de la confianza en Dios. Si yo decido confiar en Dios o decido confiar en otra cosa distinta a Dios. Constantemente el profeta estaba llamando a Dios, al pueblo, a esta disyuntiva, a esta bifurcación de dos caminos. La Biblia habla de dos caminos. Y no solamente le habla al inconverso, nos habla también a nosotros. Siempre tenemos que escoger, ¿verdad? Todos los días en nuestra vida tenemos que tomar decisiones. O escogemos vivir una vida que agrada al Señor, disfrutando de esa gracia que Dios tenemos, que el Señor nos ha dado, ¿no? Y decidimos honrar su vida, nuestra vida, no honrar con nuestra vida al Señor, o vivimos, abusamos de esa gracia y hacemos lo que queremos. Puede ser. Cada día tomamos la decisión también, hermanos, de o confiar en el Señor, ¿no? Esa disyuntiva de la fe. ¿Decido confiar en el Señor o decido confiar en otras cosas? Porque a veces tomamos decisiones en nuestra vida que no están basadas en la confianza en el Señor. Está basada en la confianza en otras cosas. ¿O no? ¿No? Y después, muchas veces, bueno, nos arrepentimos. En ese sentido, y por eso pasé rápidamente por alto los versículos 15, 14 y 15, se nos hablan de que Dios, y acá lo llevo a Cristo, Cristo puede llegar a ser piedra de tropiezo para nosotros. Es interesante. Y ahí estoy planteando esta idea de que Cristo, porque acá se habla de una piedra, este texto después, como sabemos, se lo toma en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice el versículo 13, 14 y 15. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por peña de escándalo, o por piedra de escándalo, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Versículo 15. Y muchos en ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados y serán atrapados y apresados. Cuando el anciano Simón tomó al Señor Jesús en sus brazos, en Lucas capítulo 2, los invito ahí, a Lucas capítulo 2, versículo 34, este viejo anciano dijo estas mismas palabras, que después el mismo Señor Jesús hizo referencia al mismo y que el propio también apóstol Pedro la utiliza más adelante. Lucas capítulo 2, versículo 34. Escuchen igual. Simeón les bendijo a María, Simeón les bendijo y dijo a María su madre, hablando del Señor Jesús, mira, Jesús, el niño que lo tenía en sus brazos, ¿se acuerdan? Ahí cuando el Señor fue presentado en el templo, aún siendo un niño. Mira, está puesto ¿para qué? Para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que es objeto de disputa. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor Jesús siempre nos plantea esta disyuntiva o este dilema, como decíamos. O tomar una decisión por Cristo o no. O tomar una decisión por mí o por otra cosa. Pues el Evangelio es así. La vida cristiana es así. Y una piedra, yo pensaba esto,
Una piedra, ¿para qué puede servir una piedra? Una piedra puede ser de fortaleza. Con una piedra yo me puedo defender. Sobre una piedra me puedo apoyar. De las inundaciones, de lo que sea, esa figura es usada mucho en la Biblia. Pero una piedra también me puede servir para tropezar. Entonces, Dios busca en nosotros creyentes fieles, que disfruten de su gracia y que descansen plenamente en Él. Si el creyente decide vivir una vida que no va por ese camino, Cristo termina siendo una piedra de tropiezo. Y yo pensaba, más que piedra de tropiezo, ponía yo como ejemplo, ¿no? Pensando, es como una piedra en el zapato. ¿Quién no tuvo una piedra en el zapato? Es feo caminar con una piedra en el zapato. Es difícil, duele, molesta, y uno no es feliz. Bueno, Cristo es así. Cristo es nuestro amado Salvador. Lo dio todo en la cruz por nosotros y demanda de nosotros esta verdad. O es nuestra fortaleza, o es nuestra confianza, o es una piedra de tropiezo. Y cuando el creyente camina con una piedra en el zapato, sufre. No es feliz, vive triste, no se goza en el Señor. Piedra de tropiezo. ¿Entienden? El Evangelio, Cristo es demandante, el Señor, Dios demanda estas cosas de nosotros. Y nosotros tenemos que tomar una decisión en esa bifurcación de estos caminos, ¿no? Vivir por gracia, disfrutando y obedeciendo por amor al Señor por todo lo que Él hizo. Y cada vez que tengamos que nos venga el temor, que nos venga, ¿no?, tomar una decisión en nuestra vida difícil, el Señor nos demanda que confiemos plenamente en Él. Porque esta promesa que fue dicha en ese entonces todavía se cumple, ¿no? Y Romanos 8 podríamos citar, Dios con nosotros. Y Dios por nosotros, agrega Pablo en Romanos 8. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, tu amado Hijo, ese Emmanuel en cual tú nos has bendecido infinitamente. Pero, Padre, somos flacos, débiles, como decimos. Ayúdanos en esa decisión que Cristo nos desafía cada día, que podamos, oh Dios, escoger siempre por ti. Que tú seas nuestro temor y nuestro miedo, no el mundo, no las conspiraciones, sino que seas tú nuestra confianza, nuestra roca y nuestra fuerza. Ayúdanos, Padre. Bendícenos a cada uno de los hermanos y también por los que no han podido estar hoy. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.